Bueno, bienvenidísima. Primero, querida Paula Muchas Blodinger gracias. Palis, politóloga, becaria del CONICET y militante peronista. Les contamos a nuestra audiencia del día de hoy que la Palis es politóloga, se estuvo formando en el país vecino de Brasil en el último tiempo y investiga las energías renovables, si mal La transición no sé. energética. Ajá. Exactamente. Así que, Acerca. bueno, eso, te vamos a pedir que te acerques arrímate. Ustedes me mucho indican. al micrófono. Ajá. Para que Bien. te escuches. Igual te vas a dar cuenta en tu propio audio si te escuchas Si bien. te o no. escuchas o no, claro. Bueno, nosotros, un poco la iniciativa de invitarte, Palis, el día de hoy, viene del anuncio que hizo Adorni de que van a poner básicamente en venta, o básicamente a rifar, las centrales nucleares de nuestro país, lo cual nos llama mucho la atención. Obviamente viene en una línea privatizadora y de achicamiento del Estado, ya lo sabemos, lo habían anunciado, lo discutimos en el contexto de, lo discutimos, digo, en la sociedad se discutió en el marco de la presentación de la ley base, no sé si se acuerdan que Sí. dentro de todas esas reformas que presentaron a fin de año, en enero creo que fue, del 2024, estas modificaciones estaban presentadas, digamos, estaban dichas en los titulares como para ya avisar que van a empezar a destruir básicamente la matriz energética de la Argentina. En esa línea, contanos, Palis, vos qué estudiás, en qué te especializás y qué nos podés decir de la matriz energética argentina en general. Bueno, no sé, ¿ahí se escucha bien? Se escucha re bien. Estamos perfectos. Bien. Nada, primero agradecerles por invitarme. Me parece que está buenísimo que charlemos y profundicemos un poco sobre estos temas, porque creo que conocemos, nadie tiene que conocer específicamente, ¿no? Pero bueno, sí como entender más el vínculo que tiene la política energética con la política industrial, la macroeconomía, tiene como muchas aristas que creo que no creo que podamos tratarlas todas, pero que es importante. Creo que hubo un acontecimiento a principios de este año que muy importante para Mendoza y que se vincula con esto, que fue la privatización de IMSA, que en febrero se terminaron de vender las acciones, que en el 2021 se había rescatado la empresa, se había estatizado, una empresa única en América Latina que es proveedora de insumos para hidroeléctricas, para energía nuclear, tiene un montón de áreas de innovación, para ingeniería, para los distintos proyectos energéticos. Entonces, ahí yo creo que fue un golpe muy duro y que pasó bastante, como bueno, también es una empresa mendocina. Tuvimos hace poquito en todos los medios de comunicación, nos comentó el gobierno que se trasladó una pieza muy importante que se trabó en el puente, no sé si se acuerdan, que tuvieron ahí unos quilombos con el tema del traslado. Son esas las cosas que fabrica IMSA. IMSA es increíble. Puentes grúa, que son lo que después traslada grandes piezas. Bueno, es una empresa, la verdad, impresionante. Es industria pesada, estoy diciendo. Claro, sí, lo que se llaman los fierros, claro, ¿no? Lo exacto, que uno exacto. Industria de la industria. Sí, bienes de capital. Exacto, exacto. Entonces, bueno, creo que esa ya demuestra, ¿no? Cuál es la política del gobierno. Después, igual, para matizar un poco, en realidad, nuestro sistema ya está privatizado y eso creo que es algo que está bueno como conocerlo, ¿no? A partir de los 90, en el año 1992, se privatiza el sistema eléctrico, que es el que está más vinculado con las centrales nucleares, y también se privatiza YPF, se empieza a flexibilizar, a pensar la energía como un commodity, y acá creo yo que está como la discusión central, ¿no? Si la energía es un recurso estratégico o es un commodity, algo que si podemos explotar y vender y exportar, está buenísimo y no importa más nada alrededor de ese recurso. Quería hablar un poquito de eso, pero más específicamente en cuanto a las centrales nucleares, quería decir que lo que quieren privatizar es Nucleoeléctrica Argentina, que se llama NASA, no es la CNA, porque la CNA se encarga de la investigación. La nucleoeléctrica lo que hace, o sea, la energía nuclear en Argentina, yo no conozco mucho, pero sí tiene una trayectoria muy larga desde a partir de 1950, con la fundación de la CNA, y hay como todo lo que se podría llamar un ecosistema, ¿no? De instituciones y empresas alrededor de la energía nuclear, donde Nucleoeléctrica Sociedad Anónima se encarga de la operación de las centrales nucleares. Los proyectos energéticos tienen distintas etapas, ¿no? Como en cada etapa pueden participar distintos tipos de empresas. En la Argentina esto, ¿no? Se privatizó en los 90,
antes existía Agua y Energía, que seguramente todos hemos escuchado, que era una empresa pública y verticalmente integrada, se llama, que incluía el segmento de generación, transporte de la energía y distribución, que son los 3 segmentos energéticos. Esto se privatiza y después nunca nuestra ley marco sigue siendo esa ley. Eso nunca se modificó. Se empezaron a hacer algunas intervenciones con resoluciones que yo creo que se entienden en el marco de la crisis del 2001, cuando empiezan todas las intervenciones por el costo de la energía, pero después, bueno, empiezan a generar un sistema bastante complejo y con bastantes problemas. Y yo creo que eso es algo que está bueno tener en cuenta y sí empezar a pensar, o sea, como que partimos todos de la misma base, ¿no? El proyecto que hoy día, en este momento, gobierna Argentina y Mendoza, no es un proyecto de desarrollo como lo entendemos desde el peronismo, ¿no? No es un proyecto de industria, no es un proyecto de generación de trabajo, es un proyecto de explotación de los recursos y venta lo más barato posible al exterior. Entonces creo que desde ese lugar siempre hubo mucha presión de las grandes potencias para que Argentina no desarrolle la energía nuclear. Se la considera a los países periféricos, cuando desarrollan este tipo de energía, se los considera peligrosos. Claro, eso te iba a decir. Eso te iba a decir también, claro. Peligro. El vector energía en la Argentina es como... Es lo que nos define la posibilidad de ser realmente una potencia o no. Digo, y ahí que nos traben ese desarrollo energético soberano, para mí es... Bueno, y aparte de esto, Argentina eligió un sector estratégico como la energía nuclear, así como eligió un sector estratégico como los hidrocarburos con YPF, y en los 90 se destruyó todo el camino, ¿no?, que hubo con YPF, y la nuclear se mantuvo un poco más. Pero bueno, hay un interés, y con lo nuclear es muy interesante porque la excusa igual que se utiliza es que hay riesgo de generar armas nucleares, ¿no? Como desde todo el tiempo que se ha desarrollado este tipo de energía en el país, se ha exigido al país firmar ciertos acuerdos para limitar la posibilidad de desarrollar tecnología. En los 40 se decía que Perón quería tener la bomba nuclear. Bueno, esa era... Y bueno, eso se decía a los países de América Latina o de la periferia que querían desarrollar estas tecnologías, cuando Estados Unidos fue el que desarrolló armas nucleares, claro. Nadie más, ¿no? Y en usarlas. Claro, y también el único... Y quería preguntarte algo en relación a esta de nucleoeléctrica. Digo, ¿el argumento del gobierno viene por el lado de la motosierra, por el lado del ajuste, por el lado de la ineficiencia, o hay alguna especie de mirada más o menos estratégica de eso, digamos? Es como, no, saquémonos de encima una empresa más, o... Sí, yo creo que viene por un lado con la necesidad de generar, de privatizar para obtener recursos, ¿no? Para obtener dólares, que siempre comparamos un poco, ¿no?, el modelo de hoy con el modelo de los 90, que se sostuvo en una convertibilidad de endeudamiento y privatizaciones de grandes empresas estatales. El problema es que hoy en día ya no tenemos esas grandes empresas estatales, lo que queda es bastante poco y es poca plata, pero bueno, lo que puedan rifar, lo van a intentar rifar. Y después de que igual el sistema como está armado, está pensado para que ahí funcionen empresas privadas, para que la operación y mantenimiento de las centrales eléctrica, sea hidroeléctrica, nuclear, térmica, renovable, son empresas privadas. Entonces creo que ahí es como... Podés tener una mixta, podés tener una pública, sociedad anónima, ¿no? Podés tener... Pero hay todo un marco general que más profundamente en algún momento creo que está bueno revisar. ¿Cuál es el modelo que deberíamos seguir como país peronista desarrollista, digamos, o como quieramos llamarle? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Qué país tiene su energía de forma... Bueno, no, pero por ahí Brasil... Ella estudió mucho el tema de Brasil, estudió en Brasil, tal vez me decís el modelo brasilero es mejor, ¿o cuál? No, en gestión energética a partir de los 90 no fue una cuestión que sucedió solo en la Argentina. Los desarrollos tecnológicos de las centrales térmicas hicieron que se empiece a pensar que en el segmento de generación la competencia era lo más eficiente, y la verdad es que con la privatización de eso se disminuyeron los costos. Entonces la gran mayoría de los países tienen un sistema basado en está privatizado esos sectores. Yo creo que lo que pasa en la actualidad es que con la gran concentración de la riqueza que tenemos y con los problemas climáticos que hay, es hora de pensar. Yo creo que tal vez es hora de ser pioneros, ¿no?, en pensar un
un nuevo modelo que no sé si es una gran empresa del Estado. Yo, específicamente yo estudio energías renovables y estudio Mendoza y San Juan. San Juan, por ejemplo, ha propuesto, tiene una empresa que se llama EPSE, que es la empresa provincial del Estado, hacer toda la cadena de los paneles solares desde el Estado, con articulaciones público-privadas, no sé qué, pero bueno, ellos están armando una fábrica de paneles, quieren hacer los parques solares. Es discutible porque, bueno, ¿qué pasa? Vos no vas a ser tan rentable como si importás el panel de China, pero al mismo tiempo estás pensando en generar otro tipo de cuestiones, me parece, ¿no? De generar trabajo, de que retorne un poco a la economía. Escuchaba también la importancia, y lo linkeo con la discusión del financiamiento de la educación pública, de la universidad, respecto de cómo este tipo de decisiones estatales como las que toma San Juan también habilitan a unas cadenas de trabajo y de especialización, como en su momento hicieron con la minería, hay que decirlo. Abrieron un montón de carreras, si pensamos por ejemplo en la carrera de geología, que está en San Juan y acá no está, y me parece que son decisiones estratégicas que no solo impactan en el valor que tiene un bien específico, como, no sé, un panel solar o la energía solar, sino que también impactan en la economía regional, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con posibilidades de desarrollo local y para quienes vivimos en las provincias, posibilidades de estudio también o de perfeccionamiento de la universidad o de la oferta educativa en línea con algo que sucede en tu misma tierra, ¿no? Que también es parte de la soberanía. Sí, que te puedas quedar ahí. Yo creo que va justamente... que esa sería una forma de pensar, ¿no? Un sistema energético no es solamente el momento, no es solo nucleoeléctrica operando una central nuclear, es todo lo que hubo antes para que esa central nuclear se ponga en funcionamiento. Y pasa lo mismo con las hidroeléctricas. Todos los actores que intervienen en eso son, la verdad que muchos, son profesionales diferentes, pero las maneras de llevar adelante esos proyectos también hay distintos caminos. En energías renovables pasa mucho, que en realidad ahora, no sé si ustedes han escuchado que Mendoza va a inaugurar uno de los parques solares más grandes del país, el primer proyecto que entró por el RIGI, que... Dicho sea de paso, ese proyecto ya estaba, no es que el RIGI lo fomentó, sino que el proyecto estaba ahí, dijeron, uy, ahora vamos a pagar menos impuestos, mejor, hagámoslo así. Lo hacemos. Pero, confirmado. Más no sirve. Claro, pero lo que tiene es que no genera estos entramados, ¿no? Porque vos, en un mundo globalizado como el que tenemos hoy, sin política activa industrial, vos podés importar absolutamente todos los bienes de capital, lo que IMSA fabricaría, los podés importar todos. Tenés un momento de pico de obra donde tal vez contrates 500, 1000 personas, no sé cuántas, pero puede durarte un mes, 2 meses. Claro. Y después de eso, operar ese parque son 2 personas. Un parque de 300 megas. Wow. Entonces, me parece que es pensar esto que vos decís, ¿no? Como de qué manera uno puede pensar, la energía es importante porque es la base de las otras industrias y al mismo tiempo una de las industrias más importantes en sí misma. Claro. Entonces creo que ahí hay bastante para pensar cómo planificar el sistema energético de manera más integral. Yo, antes de hacerte la pregunta, quiero recordarles a todos y a todas que se tienen que suscribir a nuestro canal, seguirnos en redes, somos @elbunkermza en todas partes, en todos lados, así nos encuentran. Le tienen que poner me gusta a este vivo. Hay mucha gente participando en este chat, mucha gente bancándote, Pali, mandando saludos. Yo lo sabemos. Que me gustaría preguntarte una opinión más de análisis de política, si querés, en general, de qué opinión te merece todo el lobby que hay detrás de las energías renovables en términos de que es un lobby antiindustrialista de las potencias sobre, digamos, países como el nuestro. No sé, pienso las innumerables campañas de Greenpeace para no explotar nuestra plataforma marítima o cosas así. Digo, vos que estudiás este tema, ¿cuánto es lobby? ¿Cuánto es real? ¿Cuánto es necesario? Digo, ¿qué...? No, yo creo que acá ninguno somos negacionistas del cambio climático. No, eso es. Ninguno. No sé, bueno, el Pibu. El Pibu se está enterando Banca ahora. Pichetto, así que puede ser cualquier cosa. Por eso, primero pregunté. No, para ver si vas. Dijo creo. No, pero de verdad, porque siempre está esa trampa. No, digamos. sí, obvio, no, por eso. Yo creo. El cambio climático es una realidad y el sector energético es responsable del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es una realidad también que hay que tomar acciones para modificarlo. Ahora, otra discusión es quiénes son los que tienen que tomar esas acciones, ¿no? Porque hay estimaciones que
pensando, ¿no?, en la cantidad de población, viviendo en años, no sé, bueno, hacen algunas cuentas que dicen que el norte global sería el responsable del 80% del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el sur global, incluyendo China, que hoy en día es el mayor emisor, es solamente el responsable de un 8%. Entonces, uno dice, Argentina realmente es mínimo su rol en la emisión de gases de efecto invernadero. Eso no quiere decir, y yo creo que ahí está, que las energías renovables podrían ser justamente antiindustrialistas o podrían ser otro vector de industria, ¿no? Para IMSA fue uno de los más osados en su momento en las energías renovables y patentó un molino eólico. O sea, hizo y patentó, y fue una de las únicas patentes que hubo de un molino eólico que después, bueno, por cuestiones de ser de un país de la periferia, con muchos problemas, no pudo seguir la carrera, que es muy... el avance tecnológico en las energías renovables es muy difícil, pero yo creo que aparte... ¿Un mate, Pali? Bueno, perdón. Yo creo que aparte no es una o la otra, ¿no? Claro, no es excluyente. O sea, nosotros vamos a explotar Vaca Muerta y yo creo que eso nadie lo va a poner en duda, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que lo tenemos que discutir más, ¿no? Porque a veces escucho algunas opiniones que no acuerdo tanto, pero sí, vamos a explotar Vaca Muerta porque aparte no vas a modificar tu sistema energético. Yo traje mi cuadernito. Lo vemos, con muchas anotaciones. Algunos datos. ¿Cómo te entendés la letra? Y ya me leo hace mucho tiempo. Claro. A mí misma. No, que por ejemplo, la matriz primaria de energía, que es los recursos que se utilizan para generar energía en Argentina, un 90% proviene de hidrocarburos, de gas y petróleo. Entonces, bueno, eso obvio que no lo modificás de un día para el otro y tenés que seguir explotando y produciendo. Sí creo que hay que pensar cómo fomentamos energías más limpias, donde yo considero que nuclear entra fuertemente, y gran hidráulica entra, que por ejemplo para la legislación argentina no entra, son solo las hidráulicas pequeñas. ¿Cómo hacemos para que eso pueda ir también encadenando otras cosas, otras capacidades productivas que ya existen? Mendoza es un país, una provincia, no es un país, es una no todavía, esperemos que no lo sea nunca, con estas noticias y este gobernador que acabamos de ver, pero es una provincia que tiene una cantidad de industria metalmecánica muy importante, y algunas industrias que son estacionales también, que tal vez se puede utilizar su capacidad instalada en algunos momentos para producir otro tipo de cosas, no sé. Como creo que es ahí donde está el desafío, no ponernos en contra de las energías renovables ni subirnos como a un discurso una cosa o la otra, sino una posición más peronista, creo yo que sería, es vamos a explotar Vaca Muerta, vamos a tener un proyecto de transición energética asociado a nuestras capacidades y a nuestras necesidades, pero no vamos a negar que el cambio climático existe y que también las explotaciones de hidrocarburos tienen efectos en los territorios, Claro, ¿no? Si tenés que el norte global tiene el 80, 90, dijiste, por ciento. 90. Si Argentina es acreedor ambiental. Claro. Tómatela, flaco, Claro, arreglen primero por ustedes. eso, que te venga Greenpeace a decir, vos le decís ahí sí, como andate a cagar. Exactamente. Andate a Canadá. La Gina nos nombraba cuando nombraba el camino por el cual este gobierno viene realizando una entrega de la soberanía energética, nombraba algunas cosas, yo sumo una que es el CAREM. El año pasado nos enteramos que el CAREM, para quien no sepa, son una especie de reactores nucleares pequeños para alimentar de energía a pueblos o pequeñas ciudades, que era un invento argentino, que estaba patentado, que había posibilidades de venderlo al exterior. Decidieron también venderlo y privatizarlo, primero de financiarlo, después venderlo. Que en IMSA tiene el laboratorio que se llaman laboratorios limpios, creo, esos donde no puede entrar nada, donde se hacían las pruebas justamente de reactores. Ajá. Che, y hay Increíble, IMSA es un pequeño parrafito de Vaca Muerta, tiranos. Veo que lo nombraste varias veces y entiendo que es como el proyecto estratégico de los últimos 20, 30 años. Digamos. Sí, lo que era Portezuelo el Viento. Claro. La Plata. Vaca Muerta es mucho más importante que Portezuela del Viento. Vaca Muerta... aparte que existe Vaca Muerta. Portezuelo el Viento todavía está en proyecto que La Plata se fue. Portezuelo. Claro, Portezuelo, exactamente. Se lo llevó el viento.
Boludísimo. Era muy No, fácil. Muy fácil el chiste. Dale. No, Vaca Muerta, bueno, creo que más o menos todos conocemos que es un yacimiento de hidrocarburos no convencionales, que está en Neuquén y en el sur de Mendoza. Lo que está en explotación en el día de hoy es Neuquén. Lo que tiene es que hay estimaciones de que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, bueno, hay como mucha expectativa alrededor de cuánto puede aportar. Ha mejorado la explotación de Vaca Muerta y la inversión en el gasoducto, ha mejorado muchísimo el autoabastecimiento del país, que es uno de los grandes, acá es donde se vincula, ¿no?, con la macroeconomía. En el 2014 el déficit comercial que teníamos era directamente de lo que importábamos de energía. Y aparte porque con la YPF privatizada se sobreexplotaron los pozos que existían de hidrocarburos convencionales, y hubo un momento donde ya no había más nada que Nunca sacar. exploraron nuevos. Nunca exploraron, y los tiempos en los Repsol. y los tiempos en los hidrocarburos son muy lentos. Entonces, bueno, es que hoy me doy cuenta que no exploré, bueno, el año que viene ya conseguí, ¿no? Claro. Lleva mucho tiempo, entonces hay expectativas, se están explorando en Malargüe para hacer explotaciones. Eso, lleva mucho tiempo, es primero una etapa de exploración, empieza una etapa de explotación, no es una cosa de un día para el otro. Después hay que pensar esto también, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con eso? Claro, porque una de las discusiones, bueno, hoy además, entre todas las cosas que pasaron en nuestro país, se liberaron las retenciones a los granos y a Sí, los... todos los granos. Bueno, todos los granos. ¿Por qué traigo esto de las retenciones? Porque también tiene que ver con esto, cuál es el destino de esos recursos estratégicos y cuál es la estrategia, justamente. ¿Por qué son recursos estratégicos? Porque nosotros de alguna manera tenemos que, además de abastecernos, hacer guita con eso. Porque si seguimos en este modelo, como propone el presidente Milei, de rifar los recursos naturales, y la verdad es que va a ser muy, muy difícil que tenga sentido una matriz energética de pura exportación y una matriz industrial de pura importación. O sea, nos vamos a hundir en cualquier momento, ¿no? Entonces, la relación de Vaca Muerta con también la estructura impositiva, de alguna manera, a la industria, es muy importante que la discutamos, sobre todo el peronismo, que intentamos, me parece, con muchas dificultades, también representar a las voces ambientalistas, digamos, ¿no? Tenemos en la legislatura de Mendoza, digo, sin más, legisladoras que han representado esta voz, como lo han sido la Laura Chazarreta o la Tina Morán, en donde también dentro del peronismo es necesaria esta discusión de, bueno, explotemos. ¿Cómo? ¿Para quiénes? Claro, sí, para mí ahí hay algo que tal vez haya gente, si hay gente en el chat más pro desarrollismo, así como más mainstream, va a estar muy en contra de esto, pero hay una idea que es como a Vaca Muerta explotémosla toda y lo más rápido posible para venderla y obtener dólares, y además porque como hay una visión de que en algún momento va a caer la demanda de hidrocarburos y el precio de los hidrocarburos, aprovechemos hoy día, ¿no? Bueno, yo no, porque si no, estás perdiendo, porque tenés ahí un recurso que no estás usando. Bueno, yo creo que sobreexplotar un territorio para que los dólares que supuestamente necesitamos, que sabemos, vos puedes conseguir $1.000 millones, $2.000 millones, se lo pueden fugar todo. No quiere decir que esos dólares, que hay un punto donde vas a tener los suficientes dólares que necesitas en nuestra economía hasta que no arreglemos algunos mecanismos de nuestra economía. Entonces me parece que es muy cortoplacista y que es hora de empezar a pensar, ¿no?, un poco más a largo plazo. Eso te iba a decir. Me da la sensación que de las pocas cosas que trascienden más o menos gobiernos es el tema energético. Digo, por fuera de toda la discusión de grieta y qué sé yo, hay como más o menos una línea, ¿no? Una mirada de Estado. De que hay que explotar los recursos, Exacto. eso yo creo que es un punto de partida de todos, sí. Después, también la manera en explotarlo también me parece, sí, la minería es otro ámbito donde hay como un consenso, más allá de que no hay un consenso social, hay un consenso político Sí, de que hay que explotarlo. A mí me parece que o sea, como que este argumento de que vos sos un país rico porque tenés recursos, no va por ningún lado, porque aparte tenés un montón de países ricos que tal vez no tienen ni explotan sus recursos de esa manera. Entonces creo que si no es con esto, con generación de encadenamientos productivos, de tecnología y de una política sostenida de innovación y agregado de valor,
esos recursos los explotás y se te van. Saqueo total. Sí, Sí, no le pidan a Vaca Muerta las respuestas que no tenemos en la macroeconomía. Claro. No lo va a resolver Vaca Muerta. No, acá suma el Gastón Burlot, un compañero que trabaja en el Balseiro, y él cuenta, Mendoza tuvo una empresa del sector nuclear, se llamaba Nuclear Mendoza. Ah, mira. Fue creada unos meses después de la empresa INVAP. Datazo, ¿eh? Mira vos. Si podés tirarte más data, Gastón, o mandate mandate un un audio, audio. claro. ¿Podemos recibir audios? No podemos No. recibir A audios. vos, que te lo mando. Mandame un audio a mí, lo pasamos en Claro. vivo, pero buena data ese amigo. También hay varios comentarios respecto a lo que está diciendo. Mucho banque a la Pali, obviamente. Grande Pali. Acá uno dice, por favor, sacrifiquemos a Caputo. Él está en su propio Se debate, quedó en amigo. Nepal el compañero. Bienvenido. Vos dale, más. Se quedó en Nepal. Que es genial, Palis, que importante debatir y conocer nuestro sistema energético. Creo que acá dice un compañero también, Paula, dice, 2 puntos. Okay. En el renovar había que Sí. cumplir un porcentaje de componente nacional para obtener un beneficio fiscal adicional. Entiendo la idea del desarrollo nacional, pero creo que la prioridad en ese momento era la generación de energía. Tratar de meterle un porcentaje de componente nacional dilató la ejecución de los proyectos. ¿Cuál es tu punto de vista? ¡Apa! Sí, en ese momento lo que había que hacer era, había un... Explícame, porque yo no entiendo nada de lo que estás Claro. diciendo. Se nos llenó el chat de científicos del Sí, sí, CONICET. sí. ¡Me encanta! Somos los más burros de todo este programa. No sé qué dijo. O No, sea, el ayúdame. Renovar fue un programa de subasta de potencia de energía a nivel nacional durante el macrismo. Antes de ese, durante el kirchnerismo, se hizo uno que se llamó Genren, Perdón, subasta de potencia. de potencia de energía. Subastaban vatios. No, decían como, nosotros acá tenemos, porque vos la energía la inyectás y tenés que tener si hay un ingeniero me va a matar, ¿no? Yo soy no, politólogo. no, politóloga. No, no. Claro, pero tenés que tener una estación transformadora y tenés que tener capacidad de transporte para trasladar esa energía, ¿no? Entonces Ok. decían, bueno, nosotros acá tenemos capacidad de transporte, vos podés poner un parque hasta tantos megawatts. Entonces la gente iba con sus proyectos, las empresas iban con sus proyectos y decían, bueno, yo voy a hacer un proyecto con estas características y los más baratos eran los que ganaban el proyecto, ¿no? Y después los desarrollaban, que gran parte de esos proyectos, en Mendoza hubo como 5 o 6 proyectos de energía solar que se cayeron, que nunca se hicieron solamente en Mendoza ahora tenemos 3 parques solares. Por ejemplo, en San Juan sí se hicieron muchos más. Y el Renovar tenía como opción, pero era primero el primer criterio para selección del proyecto era el valor de la energía. Después pasaban a la parte técnica y era, vos podías tener componente nacional. Yo creo que el problema del Renovar fue, y te lo dice toda la gente que participó en esos proyectos, la devaluación del 2018, ¿no? Como ahí le subió todos los costos. Y lo que tenía el componente nacional es que tenía una trampita, que era que vos podías tener... Era componente nacional, como uno nunca hace absolutamente todas las partes en el mismo país, aquellos que tenían un 70% del valor de ese bien, por ejemplo, no sé, de un panel solar, si el 70% del valor o el 70% del peso. Y hay muchas cosas que son muy pesadas, pero que la parte pesada no tiene mucho valor en sí. Entonces, como que se hicieron bastante, o sea, participaron con componente nacional y después el proyecto real, el problema real que tuvieron fue cobrar esas devoluciones de IVA y esos beneficios fiscales después de haber demostrado que sí tenían componente nacional en los proyectos. Yo he hablado con bastante gente que ha participado en proyectos y nunca identificaron como un problema la exigencia de componente nacional, porque aparte también estaba se tenía en cuenta que no se iba a exigir componente nacional en aquellos productos que no se hicieran en Argentina, ¿no? Claro, estaban exentos de, de Claro, esa regla. y no era ni siquiera una obligación, sino que eso, después del precio se fijaban y si vos habías empatado con alguien y vos proponías más componente nacional, ahí te elegían, pero Tengo primero una era el pregunta precio. mucho más terrenal. Ah, Hoy en día, ¿conviene ponerse paneles solares en el techo de la casa y dejar de pagarle la luz a Vila? Dicen que cada vez conviene más porque la energía cada vez es más cara. Entonces, que un panel que antes se te amortizaba tal vez en 10 años, hoy se te amortiza en 5. Depende también. Porque viste que depende mucho del precio de la energía, del dólar y de otro... Claro, componente. depende, Hoy sí. a vos te depende más que nada del costo del panel y de la tarifa que pagás, ¿no? Como Hoy las tarifas están caras, el dólar está planchado, me parece que debería convenir. en este momento dicen que sí, igual tenés que tener bastante plata de inversión.
Claro, porque Por poner el si te panel perdiste solar. el camión que volcó hoy, no pasa nada, brother. Sí, Ella nos va a poner los paneles solares. Si vuelca uno de paneles solares. Los ponemos en el techo. Va la Nati con una pregunta, comentario. Vengo con una pregunta cortita porque ya no tenemos tiempo. Ustedes saben que yo soy acá la que... Sí. Por ahí, para quienes no tenemos idea, ¿no? Como de todo esto como más técnico, ¿qué podemos decir de por qué es importante la soberanía energética para nosotros en nuestras casas? ¿Cuál es la repercusión que puede tener eso en lo doméstico? Ujú. Yo creo que, bueno, para pensar un sistema energético hay que pensar en la actualidad, yo creo que en 4 cosas, ¿no? La seguridad energética, o sea, para nuestras casas es importante porque se te corta la luz y se te pudre todo lo que tenés en la heladera, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta es tener un sistema que sea seguro, que uno pueda garantizar que no se va a cortar la luz. Un sistema que sea asequible para todos, un sistema que cada vez esté más descarbonizado y un sistema que también aporte al desarrollo nacional. Yo creo que en nuestras casas, en todo para el desarrollo social, la energía es dicen es la sangre del capitalismo, ¿no? Pero porque es como todo funciona con energía, esto no existiría si no tenemos energía, no vamos a nuestras casas si no tenemos energía. Y en la economía, hablando de política, es porque también es una variable clave para la estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces yo creo que y también es otra variable clave para la productividad de otras industrias, porque una energía cara hace que cualquier producción sea más cara. Entonces creo que es tan complejo, y después si quieren un día a mí me encanta hablar de cómo se opera el sistema, por una locura, tal vez para los ingenieros algo más choto, pero uno cuando lo aprende dice... claro, porque vos la energía la generás en el mismo momento que la consumís, ¿no? No la puedes almacenar, entonces hay mucha complejidad y porque realmente afecta a todos los sectores, por eso son sectores que uno podría decir, o recursos que uno podría decir, estratégicos, ¿no? Como... tienen otro rol en el desarrollo nacional. Es como la base de otras cosas, de como, Claro. no sé, un bien basal en donde se suben arriba, podés construir lo demás, Claro. desde la industria hasta el celu, hasta Yo- cargar el celular. O sea, Todo. siento que voy a hacer una pregunta re larga, pero no sé si me van a retar. No, te van a me parece retar. que no. Me van a La pregunta retar. re larga no, ¿hace una corta o cerrá? La discusión interna nuestra respecto a esto que se vio un poco reflejada entre Moreno y Kicillof en algún momento, ¿no? Que fue que gracias a que devaluó se pudo desarrollar Vaca Muerta por el acuerdo con Chevron. Digo, sé que hay una discusión para dentro del peronismo en términos de interpretaciones de la soberanía energética, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero digo, esa discusión entiendo que es como muy importante, un Sí. punto de inflexión en la Argentina. digamos. Y las tarifas también, Claro. que es las tarifas para mí es una discusión que tenemos en el peronismo que no sabemos cómo saldar, porque la verdad es que una política de subsidios no es una política a largo plazo, ¿no? Vos tenés que hacer algo con ese sistema que está subsidiando y bueno, y justamente por eso después empezó a haber desinversión, porque vos seguís con un sistema privatizado, subsidiándolo, pero que para que crezca vos tenés que, la privada tiene que invertir, y la privada tiene que invertir, no va a ser el Estado, claro. y si está subsidiado no te va a invertir, y bueno, entonces no, creo que ahí hubo algunas cosas que podemos revisar para adelante y tratar de... Discusiones vamos a tener siempre y eso está buenísimo, ¿no? Pero tratar como de generar algunos acuerdos y yo creo que algo y ahora cierro porque sé que están Pero cortos re claro, de tiempo, re claro estuviste. pero creo que algo que está bueno pensar también y que al peronismo a veces se nos escapan son esto de las regulaciones, ¿no? Como que la derecha viene y te clava, te deroga todas las leyes, te hace leyes como el RIGI de aquí a 30 años y nosotros tuvimos un montón de tiempo y seguimos teniendo, llegan ellos y nos sacan nuestras resoluciones y seguimos teniendo la misma ley marco de 1992. Entonces, como creo que ahí hay una cosa para repensar para un proyecto más a largo plazo. Qué bueno escuchar a gente que sepa tanto. ¿Cómo sabe, boludo? Sí, y tan joven, No, y además- quiero decir. Está hecha para el clipeo, pensaba. Sí, ¿Viste? sí, Como sí, sí. salen todos de Ya tengo corrido, 3 o 4. no vas a trabajar nada. No, sí, vamos a trabajar. Maldito Sí, empleado, vamos a ver. siempre trabaja. Bueno, Espectacular, Palis. Palis. Bueno, muchas excelente. gracias por invitarme. Cumplió pues, de sobra todas las expectativas que teníamos porque no sabíamos nada y necesitábamos a alguien que nos trajera porque, a ver, si nosotros sentábamos un ingeniero acá, la verdad es que es muy difícil dialogar con un ingeniero. Bueno, Por lo teníamos menos que para tener- nosotros. Queríamos al menos Claro. combinar y para dialogar con personas como nosotros, que estamos todos los lunes acá tratando de llevar un poco de información y de debate a la audiencia, que también tenga alguna perspectiva nacional y popular, con
con una mirada un poquito más profunda también de algunos temas, porque estar en contra de lo que dice Adorni, estar en contra de Milei, a veces se nos convierte como en una especie de deporte que le faltan algunos lugares de fuerza, ¿no? Algunos puntos de asiento para la argumentación y en lo cotidiano también para pensar cómo queremos vivir mejor o cómo hacemos para vivir mejor. Y en esa línea te agradecemos muchísimo tu aporte y por haber venido a este búnker el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.